Habiendo visto básicamente... Dice que está sin grabar el audio. No, pero sí está funcionando. Es que se queda pegado la... pero sí. Vimos algunos elementos de el origen de la escritura por parte de los profetas. La clase pasada tenía el objetivo de descubrir el trabajo inicial del profeta, descubrir qué núcleos o dónde se podría notar algún elemento histórico que nos diera pautas para ubicar el trabajo profético de alguien en particular y luego dar la posibilidad de la continuidad a través de otros discípulos para que el profeta que inició con algún texto profético, digamos, se expandiera a lo largo del tiempo o de varios siglos, ¿verdad? Se expandiera a lo largo del tiempo de varios siglos como el profeta Isaías, ¿verdad? En exégesis tradicional, habrá gente que siga manteniendo que todo es de Isaías, se respeta, pero ya en exégesis católica, que la católica no es solo lo tradicional, exégesis católica asumiendo las investigaciones críticas, se acepta eh, al menos tres Isaías, al menos tres Isaías, el proto Isaías, por poner un ejemplo de textos complicados, el Deutero Isaías y el Trito Isaías. El proto Isaías abarca de los capítulos 1 al 39, el Deutero Isaías del 40 al 55 y el Trito Isaías del 56 al 66, que son los 66 capítulos con los que contamos en el profeta Isaías, que es un modelo de trabajo profético en este sentido, de poder descubrir algunos trabajos posteriores a la vida del mismo profeta. Y el proto Isaías es el que se considera trabajo del propio profeta, sobre todo, aunque no quiere decir que en las otras partes no haya algo. Otros discípulos aquí y otros discípulos aquí. Estos discípulos se consideran del exilio, año en torno al año 600 antes de Cristo. Isaías, trabajo del propio profeta en el 750 antes de Cristo. Y el Trito Isaías, otros discípulos del post-exilio, en torno al 500 o 400 antes de Cristo. Es un ejemplo claro, pues, del trabajo escrito de los profetas, para darnos cuenta que aceptamos dentro de la teología católica la posibilidad de un trabajo inicial del profeta y una continuación por parte de los discípulos. Y a partir de aquí se puede pensar en trabajos editoriales en otros profetas, sí, también, aunque el más estudiado ha sido el profeta Isaías. De hecho, es el profeta generalmente más leído de toda la Biblia. Por lo tanto, el profeta Jeremías queda en un segundo término, el profeta Ezequiel todavía más abajo. El profeta Daniel prácticamente también en algunas ocasiones es leído, no es tampoco de los más leídos ni estudiados.
¿Qué más se puede descubrir en Jeremías? Algo semejante, donde algunas partes del profeta Jeremías, como podemos observar ahí en sus Biblias, incluso ya está asumido pues en las Biblias en español, cuando se recorren los primeros capítulos de Jeremías, tenemos una división importante a partir del capítulo 21. Normalmente se asume que hay otro trabajo editorial en el capítulo 21, por ejemplo, de Jeremías. Otro trabajo a partir del capítulo 25, son como momentos que se consideran importantes en Jeremías. El capítulo 21, Jeremías, el capítulo 25, ¿verdad? ¿Por qué o dónde se puede ir asumiendo este trabajo? No es tan difícil, pero pues hay que tratar de identificarlo. Por ejemplo, en el 25 dice, el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, que era el primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el Señor dirigió esta palabra a Jeremías. Entonces, ya si no dice a mí, entonces ya aquí tiene uno que abrirse a otras posibilidades, a un trabajo posterior editorial, donde ya hay gente que conoce lo que se transmitió a Jeremías. Y luego ya dice, esto es lo que dijo Jeremías contra todo el pueblo de Judá y contra los habitantes de Jerusalén. Le dan la palabra a Jeremías. Pero el trabajo editorial ya está más o menos organizado, donde yo digo que Dios le dirigió la palabra a Jeremías y luego yo que escribo esto le doy la palabra a Jeremías. Ahorita ustedes dicen que sí, pero la gente normalmente no quiere aceptar nada de esto. Entonces, tengan mucho cuidado porque bueno, si no lo aceptan, también son libres de no aceptarlo. Pero se trata de que por lo menos se asuma que en la teología católica aceptamos el trabajo editorial del profeta en cuanto tal y de discípulos o editores, ¿sí? Entonces, nada más no hacer el esfuerzo de no transmitir. No, todo lo hizo Jeremías, todo lo escribió Isaías. No, entonces, bueno, pueden hacerlo, pero no es la interpretación católica, ¿sí? Aquí hay un trabajo del profeta y un trabajo editorial y es muy importante subrayarlo. El que no acepte normalmente esta dinámica corre el riesgo de volver a ser una secta. Y la secta corre el riesgo otra vez de subrayar demasiado el valor profético de los profetas y va a ir palabra por palabra. Y como decíamos la clase pasada, va a terminar, si sigue en ese mismo camino, va a terminar esperando que en el 2000, que mañana se cumpla lo que dijo Jeremías. Y ahí va a estar preocupada por lo que leyó. Y es el camino de una secta normal, de una teología sectaria, pues, ¿sí? Apocalíptica, ¿sí? Entonces, si tiene uno que tener, al menos, si se va a presentar la teología como católica, tiene que subrayar este tipo de aspectos y luego ver ya qué aspectos de teología podemos compartir con otros cristianos que sea también aceptable, porque sí hay grupos cristianos que tienen esta misma dinámica de saber distinguir entre lo que trabajó el profeta de forma inicial y lo que trabajaron los discípulos posteriormente, ¿verdad? Porque se va creando se llama una tradición profética. Esto es lo que nosotros destacamos, la tradición profética, no solo la labor del profeta. Los libros proféticos, buena parte de ellos son más bien tradición profética. Bueno, alguien que cuida lo que dijo el profeta, alguien que edita lo que dijo el profeta, son trabajos editoriales, los libros proféticos. Y esto no tiene ningún problema para que a la hora de la celebración litúrgica todo lo que se lea de un profeta se lea como de él. Lectura del libro del profeta Isaías, aunque sea el capítulo 66, que es del trito Isaías, a la hora de la liturgia no es necesario pasar la terminología crítica a la hora de la liturgia. Ya se debe de entender que la liturgia está presentando bajo la autoridad de un solo profeta todo lo que viene en ese libro profético.
Pues nada más para no llevar tampoco a la exageración, no es necesario pasar la dinámica crítica de la liturgia, no se puede leer lectura del Deutero Isaías, no se puede llegar allí, lectura del Trito Isaías, porque esos son trabajos para identificarlos en el libro, pero no para llevarlos a la liturgia. Todo lo que se lea de Isaías es del 1 al 66, ¿sí? Todo lo que se lea de Jeremías igualmente, hasta el 52, etcétera. Cada momento, pues en algún momento de todos modos debes de entenderlo. Ir a la liturgia para escuchar a Isaías y debería darse el tiempo para aprender cuántas partes tiene Isaías. Mientras la gente no lo haga, seguiremos con una ignorancia de la Biblia permanente. Y si no se comparte, la ignorancia permanecerá más. Por eso es importante subrayarlo o cuando se tiene la oportunidad. Si no se tiene la oportunidad, no hay problema, no es obligatorio compartirlo. Pero sí, cuando se haya la oportunidad, hay que tratar de compartir más la riqueza de Isaías. Eso es obvio. Y si la iglesia no lo hace, los hermanos separados se encargarán de hacerlo. Porque ellos saben más que nosotros en la cuestión de la Biblia, ¿no? En el caso de Ezequiel, por seguir poniendo ejemplos en este sentido, en el capítulo 25 aparece un trabajo editorial que también ya difícilmente se puede atribuir a Ezequiel, pero ahí ya ahora se trata de hacer un ejercicio, porque aquí dice recibí esta palabra del Señor. Entonces ahora tenemos que tratar de asumir que hay posibilidad de que un trabajo editorial profético se aplique aún al mismo profeta. Que ahorita utilicé otro argumento con Jeremías. El Señor dirigió la palabra a Jeremías. Era más claro entonces que había un trabajo editorial sobre Jeremías. Aquí, incluso el trabajo editorial puede ser atribuido al mismo profeta. Y dijo Ezequiel, o la palabra se dirigió a mí, y yo dije esto, ¿sí? Pero está reconocido que todos los oráculos normalmente contra las naciones son elaboraciones editoriales, ¿sí? De unas personas que se encargaron de hablar mal de los otros países, esos son los oráculos contra las naciones. Y terminan en el 32. Es un trabajo normalmente bien hecho, bien pensado, y con la misma más o menos metodología. Siempre decir algo contra los países y extenderse con aquellos países que merezcan mayor atención. Por ejemplo, en Tiro es muy largo, porque se dice que en tiempo del profeta Ezequiel y los discípulos de Ezequiel vivieron situaciones muy difíciles contra Tiro. También es muy largo lo que se dice contra Egipto, lo cual indica también que hay una relación nada sencilla o nada fácil entre el tiempo del profeta Ezequiel y los discípulos de Ezequiel, ¿verdad? Y esta parte de la Biblia, de oráculos contra las naciones, son sobre todo palabras de destrucción. Y se nota que cuando hay unas palabras de destrucción, los editores hacen la lucha de meterlos adentro del libro, que no queden ni al principio ni al final, que queden en medio como una dinámica de protección del libro profético. ¿De protección en qué sentido? De que la palabra de salvación sea la que persevere al final. Pongo este ejemplo: si alguien
Eh, este sabe que es útil, este marcador, pero a lo mejor no es útil para un niño, porque si lo chupa, le puede hacer mal, pero sí es útil para él, pero no en este momento. Pero, y entonces yo no lo puedo tirar, porque yo no puedo tirar los oráculos contra las naciones, porque digan algo de destrucción, no lo puedo tirar, porque es parte de la profecía. Lo que tengo que hacer, por lo tanto, es envolverla para que el niño se tarde en llegar a esto, pero va a llegar, pero primero tiene que ir desembolsando las otras capas. Entonces, en el núcleo muchas veces están los oráculos a las naciones, en varias partes, en varios libros proféticos, pero como que se protege para que lo que quede más sea el mensaje de salvación. Entonces, ahí nada más para que vayan viendo cómo trabajan los escritos proféticos y al final de cuentas, esto que es bueno, pero ahorita es malo, eh, tiene que formar parte de lo que va a ser la canonización de los textos proféticos. O sea, este es completo el texto profético. Y esto que estoy haciendo aquí es importante para la teología porque significa que el trabajo teológico, ya hay alguien que supo y se dio cuenta que esto no puede ser lo dominante, los oráculos contra las naciones. El trabajo de la edición, que ya es un trabajo de teología, es proteger los oráculos de destrucción, protegerlos con otro tipo de mensaje. La liturgia que hará posteriormente, mejor no los pone ya. Si nosotros nunca leemos la Biblia, nunca vamos a saber que hay oráculos contra las naciones. Es un dulce escondido. Toda la liturgia ya sabe que ella se queda con las capas externas y dejará el dulce allí. Pero ese es el trabajo, no de la teología bíblica, sino de la teología litúrgica, que ellos tienen que hacer también su propio trabajo a la hora de presentar los libros. ¿Eh? Pero el dulce sigue estando aquí, pero hay que solamente yendo a la Biblia. Sí, yo sé que. Es un trabajo de edición donde se promueve la salvación, al menos esa es una dinámica que hay que tener en cuenta en la teología, y se esconde la destrucción. Pero ahí están los textos, ahí están. Por ejemplo, estas frases contra el faraón de Egipto en Ezequiel 30:22. Le destrozaré los dos brazos, el sano y el roto. Tenía un brazo quebrado el faraón y dice que le va a romper el sano y el roto y haré que la espada se caiga de su mano. ¿Verdad? Dispersaré a los egipcios entre las naciones, los esparciré por los países. ¿Cómo? En el 30. Y luego ya cuando dice en el 32 al mismo faraón, parecías un león entre las naciones, parecías, pero eres un cocodrilo chapoteando en el río. Y luego ya cuando lo atrapa con una red al cocodrilo, ¡paz! Tiraré tu carne por las montañas, ya que lo mata. Llenaré de tu carroña los valles. Con tu sangre regaré la tierra, la exprimiré sobre las montañas hasta que rebosen los torrentes. Destruir.
pero no, nunca lo vamos a poder encontrar esto. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Parecías un león entre las naciones, pero no eres más que un cocodrilo chapoteando en el río. Normalmente no se va a poder. ¿Va? Y cuando hablan de los eucaliptos, que también se quedan así. Y hasta esta Biblia se ha dado cuenta, digo, esta es la de América, puede haber muchas opciones. En el 33, habiendo visto esto, ella misma se esfuerza y dice, pero no viene en la Biblia tal cual, en la original, pues, esa no trae subtítulos. ¿Verdad? Y aquí, mensaje de esperanza. Claro. Si el lector aguantó del 25 al 32 leyendo, entonces, para si le dan ganas de cerrar la Biblia, aquí lo anima. Mensaje de esperanza. Pero son trabajos proféticos. Lo que estamos viendo son las metodologías por las cuales alguien trabajó profetas. Es obvio que hoy ya forman parte de la Biblia, pero es un trabajo minucioso de edición. Como les digo, cuando se hacen cursos de oráculos contra las naciones, pues es un poco la manera en que se ha dicho cómo se trabajaron, no solo cuando existieron de forma separada, sino cómo trataron de integrarlos en los mismos libros. ¿Verdad? Porque nos damos cuenta que teniendo la posibilidad de no ponerlo, ¿verdad? Han decidido dejarlo, pero aún ahí hay un trabajo de edición donde ponerlo. Entre qué y qué, por qué aquí, ¿verdad? Porque hay que aprovechar toda la palabra profética que se tenga. Bueno, eso es porque quedó esta parte que no alcanzamos a desarrollar bien la clase pasada y él dijo que es importante aclararlo y presentarlo, que hay más trabajo profético que el realizado por el propio profeta y eso forma parte de la teología profética. Ahora, ¿qué teología presenta cada uno de los profetas? ¿Qué imagen o qué dinamismo básicamente va a ir presentando? ¿Cómo se pueden distinguir? ¿Qué les interesa a la hora de presentar una imagen de Dios? ¿Qué nos dicen sobre Dios? El profeta Isaías tiene entre su teología, por agarrar el orden desde Isaías hasta Malaquías, agarrar el orden de unos temas teológicos que se nos piden desarrollar. Teología, Isaías es un profeta que defiende la teología del nacimiento. ¿Qué significa la teología del nacimiento? Casi no se encuentra esto en otros profetas. Es decir, Isaías desarrolla profecía gracias al nacimiento, en este caso de un niño. Este tipo de teología se desarrolla sobre todo a partir del capítulo 7 de Isaías. Capítulo 7. Muchos le llaman también a esta teología la teología del Emanuel, pero está más estudiada como la teología del nacimiento, de hacer profecía porque nace un niño. Y es obvio que esto permitirá a la liturgia utilizar a Isaías durante el tiempo de la Navidad, por eso es el profeta más usado. Significa hacer profecía porque nace un niño, significa concentrar, efectivamente, unir futuro y profecía naturalmente, de forma natural. No es que yo diga algo hacia el futuro, es que ese futuro está asegurado con el nacimiento de un niño. Un nacimiento es futuro, un nacimiento trae posibilidades hacia el futuro. Una pequeña mención de lo que significa esperar, poquita, pero es lo que con esa sola frase, en Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Con ese puro futuro ya sintetizó los 9 meses del embarazo de una mujer, que es en sí una profecía también.
Esperar 9 meses es esperar un futuro. La profecía es ante todo futuro. Entonces, esta espera de esta virgen que concebirá y dará a luz un hijo, sintetiza la profecía o la perspectiva de profecía. Es la propuesta, pues, de que el embarazo es en sí una profecía. Luego que el profeta anuncia el nacimiento de un niño, se ha interpretado los siguientes capítulos también aplicados a él, aunque estrictamente hablando no es necesario aplicarlos, pero se han aplicado a él, porque hay una cierta continuidad en la temática, aunque no estricta. Dice, por ejemplo, en el capítulo 9, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras, una luz les ha brillado, etcétera. Versículo 5, porque un niño nos ha nacido. Acá en el 7 que iba a nacer, y en el 9:5 dice que ha nacido, porque un niño nos ha nacido. La idea es, obviamente es difícil estar uniendo que es el mismo niño, pero teológicamente hablando se le sigue la pista. Como no va diciendo nombres, pero aquí dice ya en el 5, porque un niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido, ¿eh? Un hijo se nos ha dado. Y esta es la conexión que se establece con el Nuevo Testamento, la expresión hijo, porque ya en el Nuevo Testamento Jesús aparecerá como el Hijo de Dios. Entonces, cuando se anuncia el nacimiento de un niño, se genera la profecía. Cuando nace el niño, se anuncia que se nos ha dado, tiene algo que ver con nosotros. Y lo que llama mucho la atención es que se le aplican categorías divinas, y eso es una teología, por eso les digo del nacimiento, que en el nacimiento se haga una manifestación de Dios. Quizá Isaías lo creyó de otro niño, dicen algunos si es el hijo del rey, por ejemplo, una posibilidad. Otros hablan que es hijo también del mismo Isaías, el propio hijo del profeta. Como no se menciona en concreto quién, pues da lugar a más interpretaciones. Pero dice que sobre sus hombros descansa el poder y su nombre es, ¿cómo se llama este niño? Su nombre es Consejero Prudente. Entonces se van a dar atributos divinos, Consejero Prudente, Dios Fuerte, Padre Eterno, dice, Príncipe de la Paz. Puede haber confusiones y alguien puede estar diciendo, pues ya me confundió mucho si es Dios Fuerte, Padre Eterno. Entonces es el Padre o es el Hijo. Son profecías difíciles que después irán aclarando dentro de la iglesia como comunidad católica, porque siempre hubo también otros que dijeron que Jesús nunca vino. Se llama los modalistas. Los modalistas opinaron que era el mismo Padre que vino. Son modos de Dios. El Hijo es un modo de Dios, el Espíritu Santo es un modo de Dios. Y leían estos textos, por eso le digo que ningún texto tiene desperdicio, pero depende en qué comunidad se interprete.
porque aquí va diciendo que Él es el consejero prudente, Dios fuerte, Padre eterno, este niño. Entonces los modalistas, Sí. Sabel y otros de las comunidades cristianas, no creyeron en la encarnación, eh, o no de una segunda persona, sino siempre el Padre. Ese es es la acentuación del monoteísmo. Son comunidades cristianas que antes que romper el monoteísmo preferían explicar todo desde Dios, nunca abrirse a la Trinidad y nunca se abrieron, ¿verdad? Ese fue el problema también con los arrianos, la imposibilidad de abrirse a la Trinidad, siempre el monoteísmo, solo Dios, solo el uno y todo lo demás en torno a Él. La iglesia fue avanzando por otros caminos, para reconocer más posibilidades dentro del monoteísmo, que es la Trinidad, pero una doctrina nada sencilla, se va abriendo paso poco a poco, y es lo que estamos celebrando, 1700 años del Concilio de Nicea, donde se establece esta doctrina, ¿verdad? Que nos toca ahora la celebración de los 1700 años. Luego, en el capítulo 11, en este mismo sentido y casi como fin de la profecía, dice: saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará. Y esta teología del retoño se une a la teología del nacimiento, que es un niño que nace, un retoño, pero de donde ya no es tanto de Dios, y acentúa aquí algo más en concreto, Jesé, y empieza a posicionarse en la profecía, digamos, la figura de David. David, que ya había vivido muchos años antes que Isaías, por lo tanto estamos en una profecía interesante, elaborar profecía recordando un nacimiento y más tarde el nacimiento aplicado a David. O sea, fíjense cómo es la dinámica de esta teología. Probablemente era el hijo del rey, probablemente era el hijo de Isaías. Hay un niño que nace, probablemente en el tiempo de Isaías. Vamos a retrotraerlo al nacimiento de David, y al final de cuentas la profecía termina hablando de que va a nacer un hijo de Jesé, cuando ya el hijo ya había nacido anteriormente. Con lo cual la profecía alcanza otro campo de acción y se extiende, por lo tanto, a un descendiente de David, ya no el mismo David, sino a un descendiente que pueda, digamos, dar paso a la teología del Nuevo Testamento, que es Jesús. Pero ahí lo que intento decir es que necesitamos estar revisando estas teologías para que no sea un invento lo que viene después. Muchos que no les gusta la teología de los profetas la consideran demasiado, un poco humo, aire, sin sustento. Y entonces tiene uno que hacer un poquito estos esfuerzos, porque digo, las clases estamos pensando, o igual ustedes dudan mucho, igual también, pero estamos pensando para dar razón de lo que aquí está trabajado, sobre todo en personas que no de antemano no les interese o no acepten las propuestas proféticas. Ese es el chiste, ¿no? De poder dar algunos argumentos de cómo trabajó el profeta. Qué elementos trabaja, qué elementos visualiza, porque son grandes, grandes teólogos, pues, cómo trabajan. No son solo ya historiadores, como los libros históricos. Y Samuel fue con David, a Belén, y pidió a la familia que hiciera un sacrificio. Ese es un historiador, también es teología, pero aquí es algo más todavía, es más complejo todo lo que hacen los profetas. Es ir juntando algunos elementos e ir montando las profecías, ¿verdad? Pero no son tampoco profecías locas, es lo que nos estamos dando cuenta. Dice muy bien: saldrá un brote del tronco de Jesé. O sea, está esperando lectores que ya intuyan quién es Jesé, cuál es su papel, qué pasó. 11:10, aquel día la raíz de Jesé será puesta como estandarte de los pueblos. 11:10, Isaías 11:10, aquel día.
La raíz de Jesé será puesta como estandarte de los pueblos. Ya cambia de retoño a raíz. La raíz de Jesé, ¿verdad? Será puesta como estandarte de los pueblos, como bandera. Vienen una serie de transformaciones, no me detengo. En definitiva, creo que se trata de comprender que del nacimiento de alguien hay frutos y beneficios para el pueblo. Y ahí termina un poco esta teología del nacimiento. Viene ahora los oráculos contra las naciones en el 13, que les digo es como el dulce que se encierra ahí después de lo del nacimiento del niño. Eh, y digamos que es el poderío de Dios que destruye todas las naciones. Muy bien, no hay ningún problema con eso. Todo eso se encierra. Son textos siempre de pura destrucción. Y se retoma otra teología importante de Isaías hasta el segundo Isaías. Se encierra ahí todo lo de la destrucción de los pueblos y luego aparece lo que se llama ya no la teología del nacimiento, sino la teología del siervo. Isaías es el creador de la teología del siervo. Entonces nos presenta la vinculación entre Dios y un hombre de manera especial, ya no con un niño, ya no solo es vinculación de Dios con un niño, ahora también es vinculación de Dios con un siervo, sí. La palabra para presentar a alguien, y es muy relevante para la teología del Antiguo Testamento, eh, significa para estar y mostrar disposición hacia Dios, hacia su misión. En este caso, gen en hebreo, es una síntesis de la presentación, de la presencia. Y hasta los evangelistas la conocieron porque en el bautismo dicen, he aquí, o hay una presentación de Dios Padre de su Hijo, lo cual posiciona a una persona en otra condición que antes tenía. He aquí, y entonces dice, así comienza, he aquí mi siervo, dice en el capítulo 42 de Isaías, que es la presentación del siervo, pero es el siervo de Dios. Por eso es una nueva teología que no encontramos en los demás profetas. Presentación del siervo de Dios, es un siervo de Dios. En hebreo se dice Eved siervo, Eved. Es una palabra muy importante para entender la dinámica y la relación que se establece entre este hombre y Dios. Se va haciendo una terminología oficial. La presentación del siervo tiene como características una importante que ya salía algo de la teología del nacimiento. Aquí es donde muchos han vinculado ambas teologías. Aquel niño que nació, dicen, ahora en esta teología es el siervo de Dios. Para los que trabajan teología uniendo los hilos, porque dice, he puesto sobre él mi espíritu.
he puesto sobre él mi espíritu, ¿va? Y en la teología del nacimiento dice, saldrá un brote del tronco de Jesé, en el capítulo 11, un retoño brotará de sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor. Y si ellas son teología, Sobre él reposará el espíritu del Señor. Y Isaías 42 dice, he puesto sobre él mi espíritu. Por lo tanto, se puede establecer una continuidad, así lo hacemos nosotros en la teología del Antiguo Testamento, en Isaías, entre la teología del nacimiento y la teología del siervo. Sobre ambos reposa el Espíritu del Señor. Si para Isaías fueron figuras diferentes, críticamente hablando, la mayoría se inclina a pensar que el siervo es el mismo pueblo de Israel, y otros que es la interpretación colectiva, y otros se inclinan a pensar que es Ciro, el rey de Persia, a quien Dios llama mi siervo más adelante, o una figura real, es decir, algún rey. Entonces, críticamente hablando, está la postura individualista, crítica del siervo o historia crítica del siervo que se llama. Historia crítica del siervo, la interpretación colectiva es que hace alusión al pueblo de Israel, él es el siervo de Dios. También nos sirve, no se desperdicia nada aquí, pero no la tenemos como primacía. Digo que sí sirve porque esta interpretación da lugar más tarde a la teología de Pentecostés. Si el Espíritu únicamente puede residir en el siervo o el Espíritu puede residir en una comunidad. Pentecostés es la prueba de que el Espíritu también puede residir en una comunidad. Entonces sí nos sirve también la interpretación colectiva. Y la otra que les digo es que el siervo alude a un rey, probablemente Ciro, estamos ya en el Deutero Isaías. Ciro es un rey que ayuda a Israel, le permite regresar a su tierra, y nos sirve también más adelante porque es la teología del reinado de Dios, y Jesús en la cruz terminará con un letrero que dice Rey de los Judíos. De siervo pasó a ser rey. ¿Cómo le hizo? Porque en Isaías ya el siervo era el rey. El único camino verdadero para ser rey está en ser siervo de Dios. Probablemente ahí es donde la teología se une, la de la cruz con la del siervo. Y se va trabajando, todo se aprovecha, digo, en este tipo de teologías. Esos son los puntos que necesitamos para ir estructurando, que se puedan establecer algunas relaciones, y la relación principal, digo, deriva de la posesión del espíritu. Quien tiene el espíritu es el niño que nace, quien tiene el espíritu es el siervo también de Dios. Y curiosamente, los que elaboran la teología del bautismo de Jesús tienen en cuenta muy bien todo esto, y entonces hacen descender en ese momento el espíritu en forma de paloma. Habiendo comprendido la dinámica de la teología de Isaías, elaboran la escena prácticamente en esta forma, para que quede claro que sobre él se posa el espíritu eh, del Señor. En el capítulo 49 se profundiza en la presentación de este siervo, que son los pasos que se siguen en esta teología, en Isaías 49. Y entonces se presenta la interpretación colectiva del siervo. Me dijo en 49:3, tú eres mi siervo Israel. Tú eres mi siervo Israel, y estoy orgulloso de ti.
dice Dios. Luego de repente se pasa a la primera persona eh, y está, digamos, entrando en conexión una interpretación colectiva con una tarea también colectiva. ¿Para qué me formó Dios desde el vientre como siervo suyo? Dice en el versículo 5, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Entonces, si antes era el siervo Israel, pues entonces, ¿cómo le va a traer a Israel? Entonces, se junta con la interpretación colectiva una interpretación individual. Se separa el siervo para congregar a Israel. Esto es muy importante. Isaías es el profeta que defiende, entre otros, pero con gran fuerza, la reunión como misión, la reunión de Israel, el convocar. Dice aquí, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Y le aclara, no solo eres mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer a los sobrevivientes de Israel. No quiero que me juntes solo a los sobrevivientes de Israel, sino que te convierto en luz de las naciones. Convocar no solo a Israel, sino que te convierto y el siervo a partir de ahora aquí también es luz de las naciones. Una frase muy importante en la teología, 49:6. Esta teología más adelante se aplicará también a San Pablo en su camino a Damasco, porque dice que Dios lo ha elegido como instrumento para llevar su mensaje a todas las naciones. Y se hace también la vinculación entre la teología del siervo de Isaías y la conversión de San Pablo, también para tenerlo en cuenta. No solo se va a aplicar a Jesús, sino también a la misión de Pablo, porque es donde se va a dividir la misión en la iglesia, ¿verdad? Por parte de Pablo. Pedro se quedará como el encargado de reunir a Israel y Pablo a las naciones. Tenemos los inicios de esta teología precisamente en el capítulo 49. Y termina diciendo, para que mi salvación llegue hasta el último rincón de la tierra, que retomará también el Evangelio de Mateo y aparece por primera vez en la teología de Isaías, fruto de la teología del siervo, la teología de la salvación universal. Todo el mundo está llamado a la salvación. Dios quiere salvar a todos para que mi salvación llegue hasta el último rincón de la tierra. Puede que alguien esté acostumbrado a todo esto, pero son pasos muy importantes en la teología de Israel, porque ellos consideraban que eran los únicos destinados de la salvación de Dios. El profeta Isaías ya tiene una perspectiva universal. La teología del siervo conduce a la teología de la salvación universal. Y esos son los primeros pasos para reconocer la muerte de Jesús como siervo, eh, de la que pueden derivar consecuencias para todos. Eh, si no, sería también una mentira o sería también un invento que Jesús con su muerte salve a todos. Y es una salvación universal. ¿Dónde nace la teología de la salvación universal? En el capítulo 49 del profeta Isaías. Esto se llama todo lo de la soteriología. Ahorita, por favor, no nos preguntemos demasiado y si no son católicos, esas ya son otras cosas. Ahorita todavía aquí no hay católicos ni nada. Todavía no es importante. Estamos en la perspectiva de Isaías de la posibilidad de que alguien llamado siervo pueda o tenga la capacidad de congregar a Israel, las tribus de Israel y la capacidad de congregar, de llevar la salvación hasta el último rincón de la tierra.
Ya hay, digamos, misioneros antes de las misiones, ¿sí? No es una creación católica, cristiana, ¿sí? El primer misionero, llamémoslo así, también es Jonás, no se preocupe, Jonás también se va a Nínive, ¿no? Hay varios misioneros ya antes trabajando, pues, para llevar salvación. Y ahí en esas teologías es donde se debe de unir la muerte de Jesús. Esa es una diferencia que vamos a ver ahorita, pero ya Isaías la intuye, la presenta. Eh, Dice en el 50, una novedad de la teología del siervo, aparecen signos de pasión en Isaías 50. El siervo sufre, porque no se había mencionado anteriormente. Dice que ofrecí la espalda a los que me golpeaban, dice que alguien lo golpea, o algunos. Está en el versículo 6, 56. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Entonces, de repente tenemos algo que ha sido muy comentado, es un paso sorpresivo. Unos casi también deciden ya llamar la teología de la pasión, deciden. Todavía nosotros queremos mantenerla en la teología del siervo que padece, para valorar al siervo. Claro que ya con Jesús quizás sea ya todo el misterio de la pasión, pero aquí dice que ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que tiraban mi barba. Dice que hay insultos, salivazos, le escupen, le avientan saliva. El Señor me ayuda, por eso soportaba las ofensas, por eso endurecí mi cara como una piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. La única lucha que presenta el siervo es endurecer su rostro. Él en su descripción imagina, presenta que él hace de su rostro como una piedra, como una piedra. Esa es su lucha. Hay una resistencia para soportar los golpes. Es lo que le toca hacer, el endurecer la cara como una piedra. Ya no podrá más soportar el sufrimiento. Y aquí el capítulo 53 nos hace una unión de las dos teologías todavía con mayor claridad, porque dice en 53:2 que este siervo creció ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. Entonces se vincula con el retoño y la raíz de Jesé. Isaías 53, 2 nos presenta un vínculo con la raíz y con el retoño y la raíz de Jesé. Ellos se acuerdan de lo que se dijo anteriormente, porque dicen 53:7, da la sensación de que el siervo ya está muerto, ¿verdad? Dice, cuando era maltratado, él se sometía, no abría su boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría su boca. Y dice, como el otro dijo que puso su rostro como piedra, entonces se hace la vinculación y se dice como si alguien hiciera el rostro así,
Si hablando tú perdieras poder, tienes que con la boca cerrada soportar. Hasta nuestros días se dice que si vas a pelear no abras la boca, ¿verdad? Y los que hacen peleas les ponen una protección también en la boca, ¿sí? Boca abierta es más fácil que se le derrote a alguien. Entonces se tiene que dar la sensación de que efectivamente el silencio, poner la cara como piedra, es la manera que se tiene acá de enfrentar esta situación. Y dicen ellos, no abría la boca, no abría la boca, ¿verdad? Ese fue su camino. Y luego ya dice definitivamente lo descubrimos, ya lo tanteábamos. Pero dice 53:8, lo arrancaron de la tierra de los vivos. Ya no solo fue golpeado, lo arrancaron de la tierra de los vivos. Tenemos por primera vez la mención del siervo muerto o la muerte del siervo en Isaías. Vemos el cable. A ver, si te voy a Casi por mal es el profeta más leído, ¿verdad? Por mal, ¿verdad? Y el más grande. ¿Dónde? Y el más grande es 66. Sí.
oídos que oiga, dicen, ¿verdad? El que no, pues. ¿Qué oye? Adviento. No sé. No sé, oye, no sé, no he escuchado. ¿Tú sabes? No, o sea, oigo, porque mi día es el de patio. Ah, sí. No, no sabía, fíjate. Me quiero decir. Y pues sí, ya estamos en el momento. Aparece, por lo tanto, el siervo ya muerto e Isaías, de forma interesante, no hace como una especie de glorificación del siervo, avanza en realidad hacia algo también inesperado, nos dice que lo enterraron con los malhechores, que no es ningún desperdicio para nosotros a la hora de la teología, porque no es una salvación del pecado artificial. Nos sirve mucho esta descripción de Isaías porque la teología que más adelante se establecerá nace precisamente de alguien que realmente está con los malvados, realmente está con... Luego, porque después van ustedes a sorprenderse y decir, ¿qué más teología hay con ese hecho de que Jesús haya sido crucificado con otros dos y otros dos calificados de malhechores? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás en este conjunto? Porque no fue crucificado solo y uno nunca acabará de... al quien estudia esto, pues está siempre buscándole von Balthasar en los libros de estos de teología, de la estética y su dinamismo, él va fijándose exactamente que no se trata efectivamente de hacer teología, o sea, meramente inventada. Cómo sacar perdón de los pecados de un acontecimiento? Es que no solo es sacar perdón. No es solo que una teología muy desarrollada la de la lanza del soldado en Juan, tiene muchos comentarios de donde brota la salvación, que también es válida, es una salvación que brota del propio cuerpo de Jesús, que es un muy importante. Es decir, crear teología en la que haya elementos en concreto, yo insisto en eso, es muy importante, o sea, tiene que derivar de, esto no es teología solamente pensada, pues, de ideas. Y Jesús realmente muere con malhechores y el siervo del capítulo 53 realmente es enterrado con malhechores, ¿sí? O sea, es de cuerpo con cuerpo de uno que no merece morir con otros que ya murieron también, pero son malos. Lo enterraron con los malhechores, los sepultaron con los malvados, ¿sí? Aunque él no cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. No es buscarle un lugar apartado. La diferencia está con Jesús en el misterio de la pasión, como bien lo describe von Balthasar, en que sí, a la hora de la sepultura se busca un sepulcro donde nadie ha estado. No se le, no se le da ya continuidad, que diga, ni bajaron a Jesús de la cruz y también bajaron a los otros dos, ya no supimos. En el caso de la teología de los evangelios les interesó solo la muerte con, pero el siervo de Isaías no le interesó la muerte con, le interesó la sepultura con. Esa es la cuestión aquí, para tener bien claras las diferencias que hay entre ellos, ¿verdad? Lo sepultaron con los malvados. Es obvio, porque, o sea, digo, la teología de los evangelios están preparando la resurrección, que no tiene el siervo, obviamente. Y von Baltasar está preparando
No que Jesús sea enterrado con los malvados, sino como describe ahí en la teológica, descender con los muertos. No es que lo hayan puesto, Él va. Es otro dinamismo interesante también a considerar. 53:11, ya que se ha descrito toda esta teología, se unen dos nomenclaturas ahora en el siervo que nos sirven también mucho. 53:11, mi siervo el justo traerá a muchos la salvación cargando con las culpas de ellos. Guarden aquí la cuestión de los muchos, porque eso es precisamente lo que se retomará en la última cena con Jesús. Y habrá ahora lo que se llama la teología de los muchos o la teología de todos. Aquí necesitamos ya interpretación de teólogos, no solo bíblicos, sino dogmáticos. Y la teología católica ha buscado equilibrar los frutos de salvación para toda la humanidad y que haya en los muchos la posibilidad de la libertad para aceptar las salvaciones, como se ha buscado. La salvación es para todos. Y en los muchos puede ser un simple sinónimo, sí, muy bien. Pero también en los muchos puede estar una posibilidad de aceptación libre de la salvación. Y ahí está claramente en 53:11, ¿verdad? Que es lo que ha dado lugar o paso a esta teología. En hebreo viene rabim. Rab es mucho y muchos rabim, ¿verdad? Algo amplio, rab, ¿verdad? Algo amplio. Y toda esta cuestión, tengo que dejar de compartir pantalla porque hasta nuestros días hay todavía mucha gente que batallamos con esto. Entonces nada más hay que recordar y hasta si no estamos enterados o está en la jugada, porque pues para eso se estudia. Fue en tiempo de cuando estuvo el Papa Ratzinger, cambio de palabras, consagración, sí. Hasta la inteligencia artificial lo sabe, estuvo involucrado en la clarificación y posterior para cambiar la frase por todos a por muchos, pro multis, todo eso está detrás de esta teología. Hay una carta del presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, modificación de palabras sobre el cambio de las palabras de la consagración. Benedicto dice sobre la fórmula de consagración, la visión de Benedicto para la innovación de la Iglesia. Benedicto modifica fórmula de la Eucaristía, por muchos o por todos, por muchos o por todos. Llega el cambio de la consagración de que un culto conforme a logos divino en la liturgia. Se van a entretener, ¿verdad? No, sí, claro. Yo estoy ofreciendo un poco de síntesis para facilitarles. Pero hay un mundo que se abre aquí con esas frasecitas, traerá a muchos. Y que después Jesús en la última cena volverá a citar, ¿verdad? Por muchos otra vez, ¿verdad? Y tiene uno que equilibrar entre muchos y todos. Por eso recambia. Y nosotros que vamos a la Eucaristía hoy, escuchamos por muchos, ¿verdad? Y por lo menos que haya alguien como ustedes que sepa por dónde van esas palabras, esos cambios, es bueno. Quien no se ha dado cuenta, pues ni modo. Hay gente que va a misa y no, así vamos nosotros y no nos damos cuenta, ¿verdad? Normal, no se preocupen, pero ya alguien que pueda darse cuenta de, voy a poner atención a esto, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? Todo esto se movió en tiempo del Papa Benedicto y se retomaron la teología de Isaías. Les digo que es de las más usadas
Si algo queremos hacer en teología católica, hay que ir a Isaías. Es muy difícil que hagamos algo de teología católica sin Isaías. O sea, es que, por ejemplo, alguien puede decir, no, que el profeta Zacarías, es que como el profeta Zacarías dice que, casi no, No le sabe. va a estar más complicado sacar adelante algo. No, es que Jonás dijo que, así va a depender mucho de este tipo de teologías, la de la no pueden tocarse casi. La teología del nacimiento no puede tocarse, la teología del siervo casi son bases sobre las que se tiene que construir. Es muy complicado, por eso siempre se le dedica una parte a estas teologías en la clase. ¿Será porque las Isaías tienen muchos elementos que se relacionan? Es como le pasó, no tanto, sí, póngale que se relacionen con Jesús. Más bien aquí estamos hablando a nivel teológico, a Isaías le pasó lo que Mateo. Es decir, me refiero a que siempre se leyó Mateo, siempre, y todo se construyó sobre Mateo. De tal forma que es muy complicado, por ejemplo, que usted diga ahorita, vamos a aprender el Padre Nuestro, pero vamos a aprender el chico, no el largo, que es el de Lucas. Y entonces es muy complicado. Todo se construye solamente sobre Mateo, y como Isaías fue el profeta también más estudiado y más leído a lo largo de los siglos, obviamente es muy difícil construir algo sin. Esa es la cuestión, a veces la propia historia de los textos ha generado un dinamismo. Le digo que a veces hace casi imposible enseñar otra cosa, ¿me entienden? O sea, es muy complicado enseñar el Padre Nuestro de Lucas. Claro. Padre, una pregunta. Yo he estado viendo un diálogo entre unos judíos y un católico, por lo que tal. Precisamente estaban utilizando, bueno, y cuando ya terminó la clase, es como si otra cosa. Estaban utilizando este texto de Isaías 53, donde los judíos decían que no hablaba de Jesús, que hablaba del pueblo de Israel. Entonces, el católico pues desea ver precisamente estos lenguajes personales de que está hablando en singular, o sea, él cargó con nuestros pecados, pero ellos se asombraban que era por Israel. No sé usted, desde el lado judío, porque yo no les entendí por qué ellos afirmaban, porque, a lo mejor porque para mí está novio, o sea, porque ellos venían diciendo que era el pueblo de Israel. Sí, ellos es la corriente, pregunta aquí en el aula, la aplicación del siervo al pueblo de Israel, más consecuencias. Dentro del judaísmo es la teología fundamental. La teología del siervo es una teología del pueblo de Israel. Ellos son el pueblo de la salvación está en ellos. Esa es la interpretación más común. No necesitan de una interpretación de un individuo. Se salvan perteneciendo a Israel, ¿no? En dado caso, y se puede, cuando uno busca, sí, si es de discusión, pues ahí es otro tipo de discusión. Cuando son clases o reuniones en universidades, se busca pasar o se dialoga más en la relación entre Israel y Jesús. O sea, porque ahí está más o menos la dinámica, digo, no para defender posturas, sino para buscar una figura individual, a semejanza de Israel. Lo que ellos dicen sobre Israel o Jacob, nosotros lo decimos. Sí, lo que ellos buscan en Israel, porque para ellos es muy importante, su símbolo es su padre. Todas las tribus tienen unidad en Israel, en Jacob, y entonces nosotros decimos que todo tiene una unidad en Jesús. Así como ellas son las 12 tribus, nosotros somos los 12 apóstoles, ¿sí? Y lo que ellos encuentran en Israel como siervo, nosotros lo encontramos en Jesús como siervo. Pero eso sirve para, no es automático que sirva para convertir, sino es para exponer que aún en los mismos textos tenemos una pretensión semejante, pero lo que ellos intentan decir de su pueblo, nosotros lo decimos de la iglesia unida a Jesús. Lo que ellos encuentran en Israel, nosotros lo encontramos en Jesús. Lo que ellos encuentran en su pueblo, nosotros lo encontramos en la iglesia.
No vamos a llegar en cuestiones académicas a decir que Isaías hablaba de Jesús porque eso no se puede hacer en teología católica. La teología católica habla del profeta Isaías y sus profecías son reinterpretadas a la luz del acontecimiento de Jesús. O sea, en ese sentido, sí, cuando es apología o una apologeta puede decir que Isaías hablaba de Jesús, pero no es la teología católica en sí. Por eso es muy importante lo que dije en las dos clases anteriores, aunque cueste, los profetas están elaborando sus profecías de acuerdo a los contextos de su tiempo y a las perspectivas que podían tener sus discípulos también. Pero son teologías que nos preparan y nos dan las bases para que llegado Cristo, su vida, su obra pueda ser reinterpretada a la luz de estas profecías, ¿verdad? Y entonces es lo que, digamos, académico, pues digo, una cosa es descubrir si es una cuestión apologética o una cuestión académica. Sí, era por aquí. Y ahí hay que estar ahí viendo los argumentos que se pueden utilizar en un ámbito apologético, o viendo las cuestiones que se pueden utilizar en un ámbito académico. Sí, el ejemplo así más de académico es como el que viene Jesús de Nazaret de Benedicto, donde dice un rabino habla con Jesús, ¿no? Esos son más con Jacob Neusner. Entonces, y hay otro que es el más riesgoso. Toda la apologeta está bien, más o menos. El académico muy bien, siempre se tiene que promover. El más riesgoso es el antijudaísmo y el anticristianismo, porque ahí sí estamos arriesgando violencia, ¿no? De nosotros hacia ellos o de ellos a nosotros, ¿no? De tanto estar diciendo, por ejemplo, que ellos mataron a Jesús, se puede generar una violencia. Y de tanto que ellos puedan decir que nosotros, ¿para qué los hemos estado fastidiando tanto tiempo? Se puede sacar un deseo también de venganza, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que ellos, digamos, si consideramos mutuamente, nos debemos, ¿verdad? Y si alguien saca el tema más bien en ese sentido, pues puede originar otra vez violencia. Es el que tratamos de evitar, ¿verdad? Pero ahí usted puede observar que los textos de Isaías son muy ricos, son más ricos que lo teología judía puede presentar, son más ricos que lo que la teología católica puede presentar. En eso estamos de acuerdo. Pero ellos, su fe se fundamenta precisamente en eso, en ser el pueblo de Dios y pueblo de Israel. Es muy potente para eso. Para ellos es muy potente eso. Su salvación está allí. Y alguno que otro que pueda abrirse a la novedad de Jesús, pues es grandioso, ¿no? Pero de que tenemos que reconocer, digo, en ámbito académico, que Isaías está aludiendo a una terminología no propiamente cristiana, sí es cierto, pero da las bases para. Nosotros no podemos interpretar el acontecimiento Cristo sin las bases de la teología isaíana, ¿no? Como la del nacimiento, la del siervo, la necesita. Perderíamos mucho sin Isaías, ¿no? No sé si más o menos, ¿eh? Sí. A la luz de lo que se pregunta aquí en clase. Cualquier duda de los que siguen clases grabadas, pues van a ver ahí en plataforma. También me pueden mandar WhatsApp 52 618 132 61 23.